la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recibe a la Unidad de Inteligencia Financiera. En esta ocasión le damos la bienvenida a su titular, el doctor Santiago Nieto Castillo. De igual forma, saludamos y damos la bienvenida al anfitrión de esta casa de estudios, el rector Guillermo Narváez Osorio. Buenas noches. Así también nos acompaña el presidente de la Honorable Junta de Gobierno, el médico veterinario zootecnista Jorge Alfredo Tomás Telles. Saludamos de igual forma a los rectores de las diferentes instituciones de educación superior del Estado. El doctor Nieto Castillo estima que las universidades son el espacio idóneo para generar análisis, reflexión y discusión proactiva sobre temas de relevancia nacional para que sea posible construir nuevos escenarios que fortalezcan el Estado constitucional y democrático de derecho. El objetivo de presentar la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 tiene como finalidad identificar las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del régimen en materia de prevención de lavado de dinero, combate al financiamiento, al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta noche transmitimos de forma simultánea mediante la plataforma electrónica Microsoft Teams en vivo a través de los medios universitarios, el 107.3 de FM Radio UJAT, Voz Universitaria, y del canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre, TV UJAT, y por supuesto a través de nuestras redes sociales oficiales. Como moderador de este encuentro, cedo la palabra al doctor Jorge Abdo Francis, ex rector distinguido de esta casa de estudios y actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradecemos a todos los que están conectados a esta transmisión en las distintas redes sociales, en los distintos medios que la universidad ha dispuesto para tal fin. Es muy importante lo que hoy tendremos la oportunidad de escuchar, en virtud de que la evaluación nacional de riesgos que se presenta tiene que ver fundamentalmente con la consolidación del Estado de Derecho. Me voy a permitir solamente leer un párrafo de la Guía Ética para la Transformación de México que se ha presentado recientemente y que tiene que ver justo con lo que hoy escucharemos acerca de la prevención del lavado de dinero, combate al financiamiento al terrorismo y combate a cualquier actividad que tenga que ver con las armas masivas de destrucción. Dice la Guía Ética en el punto 14 de las leyes y la justicia. La justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales con base en el. Y después señala, no basta con que existan leyes para que haya justicia. Debe haber además instituciones apegadas a la legalidad y servidores públicos dispuestos a cumplirla en forma imparcial, equitativa y sin distingo. A eso se le llama Estado de Derecho, y de esa forma se genera en la sociedad certidumbre jurídica. Cuando, por el contrario, las leyes no se aplican o se aplican en forma facciosa, discrecional y arbitraria, proliferan la injusticia y la impunidad. Y justo se trata hoy de analizar cómo podemos hacer para evitar que en este país reine la impunidad. Para dar la bienvenida a este panel y a esta mesa de análisis, cedo el uso de la palabra al señor rector de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a don Guillermo Narváez Osorio. Gracias, doctor Jorge Abdo Francis. Saludo en esta noche con especial afecto al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano, al doctor Nieto. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Saludo también con afecto al presidente de la Honorable Junta de Gobierno, al doctor Alfredo Tomás Telles, el señor director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, al doctor Luis Manuel Hernández Gobea. Nos acompaña también el abogado general de la universidad, el doctor Rodolfo Campos. También nos acompaña y nos va a acompañar en este evento el secretario de Finanzas de la universidad, el maestro Miguel Armando Vélez. En un tema y
distintos directores de las instituciones de educación superior del Estado de Tabasco y público en general, al que ha sido invitado para escuchar atentamente este evento. Indudablemente este es un tema muy importante. En lo personal, en mi actividad profesional, soy notario público y como tal, desde hace algún tiempo hemos tenido como gremio un contacto directo con la unidad de inteligencia financiera, con el doctor Santiago Nieto. Los hemos escuchado en algunas otras eventos que se han realizado. Esta cuestión que tiene que ver con el lavado de dinero, que tiene que ver con la corrupción y el combate al terrorismo, inició originalmente con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, quien allá por inicios del año de 1996, en marzo, en Caracas, Venezuela, realizó una convención especializada para combatir este flagelo. Esta convención interamericana contra la corrupción que organizó la OEA, México la suscribió el 29 de marzo de ese mismo año y al mes siguiente, en octubre más o menos, el Senado de la República ratificó este tratado y entró en vigor ya en 1977. Posteriormente, la ONU, claro, ¿qué se planteaba en estos trabajos? Bueno, se planteaba el combatir la corrupción, el lavado de dinero, fundamentalmente la corrupción y el terrorismo. Y se planteaba a los estados signantes que pudieran ir revisando sus disposiciones internas. Es hasta el año de 2003, en octubre, cuando la ONU establece el primer instrumento jurídico internacional de alcance universal, que además, un dato interesante, se suscribe ya en la conferencia política de alto nivel celebrada del 9 al 11 de diciembre aquí en el vecino estado de Yucatán, en Mérida, que se conoce como la Convención de Mérida. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Bueno, como decía hace un momento, obligar a los estados signantes a tipificar como delitos dentro de sus legislaciones internas toda una serie de actos de corrupción y combatir también el lavado de dinero, fundamentalmente, y el dinero que podía ir hacia el terrorismo. Posteriormente se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha dado extraordinarios resultados, que creo que está cumpliendo con la parte que le corresponde, y se estableció también entonces la obligatoriedad de que la unidad pudiera ser sometida a una evaluación de los trabajos realizados y que se pudiera difundir. Yo creo que el trabajo que en estos 2 años el doctor Santiago Nieto ha venido realizando en la Unidad de Inteligencia Financiera la ha colocado como un instrumento que ha permitido políticas públicas que ataquen más frontalmente todos los problemas derivados con el lavado de dinero, con la corrupción, y no solamente se ha ido más allá, se ha ido más allá porque también no solamente atacarlos en el ámbito público, sino también regularlos en el ámbito de lo privado. Yo por eso le doy la bienvenida, doctor, sea bienvenido a esta casa de estudio, nos congratula contar con sus referencias, con su experiencia, y lo escuchamos con mucha atención. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, señor licenciado, doctor Gerardo Narváez Osorio, rector de nuestra universidad. Aprovecho para agradecerle la invitación, el honor que significa para mí estar en mi casa, moderando este tan importante evento. Doctor Santiago Nieto, tuve la oportunidad de conocerlo en una capacitación que nos hizo el favor de hacer a los federales que estábamos colaborando en el régimen anterior, y él conoce en una
conversación que tuvimos previa a su intervención, nos hablaba de la pasión del tabasqueño y nos hablaba de la forma de ser. Vi que conocía muy bien al estado de Tabasco y a los tabasqueños. Yo lo saludo con mucho afecto, doctor Santiago Nieto, y es un honor para mí estar en esta presentación. Voy a dar algunas consideraciones muy breves de la semblanza del doctor Santiago Nieto, que es muy amplia, pero bueno, quiero dar a conocer algunos datos de manera muy concreta. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, una casa de estudios muy prestigiada, hermana nuestra, que ha consolidado un prestigio muy importante en el país e internacionalmente. Y luego cursó sus estudios de posgrado, en donde muchos más hemos estado en facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y por lo tanto obtuvo el grado de doctor en Derecho por la UNAM. En su desempeño profesional tiene una destacada, muy destacada trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Electoral de dicho poder. Su presencia ahí pues dejó huella profunda. Previo colaboró en el entonces IFE y también tuvo su paso en la Asamblea Legislativa de lo que entonces era el Distrito Federal en alguna actividad vinculada con la Contaduría Mayor de Hacienda. El doctor Nieto fue titular, como he dicho ya, de la FEPADE, brillante titular de esa fiscalía encargada de los delitos electorales, y a partir de diciembre de 2018 es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde ha logrado que la unidad sea realmente un organismo que funcione en beneficio de lo que se requiere, en beneficio de la esencia para lo cual fue creada, que es justamente combatir el delito en este país desde la perspectiva de la situación financiera de quienes apuestan en contra del Estado de Derecho. Es autor, además, de una gran cantidad de obras vinculadas con el tema electoral y es profesor universitario tanto de su propia universidad en su momento, con la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Está usted en su casa de manera virtual en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Está usted en su casa también aquí en esta entidad que lo recibe con los brazos abiertos y escuchamos atentamente su intervención. Pues, muchísimas gracias. Quiero primero agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco esta posibilidad, al licenciado Guillermo Narváez Osorio, sus palabras, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, además de la convocatoria que se formuló a otras instituciones educativas del Estado para poder tener un enlace y poder que podamos tener este evento. Al maestro Jorge Alfredo Tomás Telles, también muchísimas gracias por sus palabras, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad. Al doctor Jorge Abdo Francis, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por supuesto, al doctor Rodolfo Campos, el abogado general, a Luis Manuel Hernández, al maestro Miguel Armando Vélez, y también agradeciendo a la doctora Marla Rivera, quien está coordinando este proyecto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y también considerar, por supuesto, pues la participación y el apoyo que hemos recibido de la NUYES para poder generar este evento. Voy a hacer una presentación, si me lo permiten. No sé si... se alcance a ver en estos momentos ya. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Como fue mencionado hace un momento por el señor rector, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene, entre otros objetivos, el cumplir con cierto estándar de naturaleza internacional. Particularmente cumplir las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Estamos a unos días de que se vence el plazo para que la unidad pueda presentar su evaluación nacional de riesgo, para que pueda presentar un informe ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde, entre otras cosas, tenemos que presentar los avances que hemos tenido en el cumplimiento de las 40 recomendaciones.
La recomendación número 1 de Gafi tiene el objetivo de que cada país genere una evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, evidentemente también a la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay que decir que estos dos últimos temas, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, no son, digamos, significativos en el riesgo que ha sido detectado por todas las instituciones que formamos parte de la elaboración de esta evaluación nacional de riesgo, pero que evidentemente el lavado de dinero es una actividad que afecta a la economía nacional, al sistema financiero, y que está relacionada con los grupos prácticamente de delincuencia organizada, pero también de corrupción en el ámbito político. México en este momento tiene 5 de las 40 recomendaciones cumplidas, tenemos 19 mayoritariamente cumplidas, pero en el ámbito, digamos, más problemático, tenemos una no cumplida hasta este momento, que es la recomendación número 23, y tenemos 15 parcialmente cumplidas. El objetivo es que podamos solicitar una recalificación de esas 16 recomendaciones que en este momento no tienen los elementos para poder ser consideradas como cumplidas. El problema es que si no se aprueba la reforma legal, estaremos con posibilidad de poder solicitar la recalificación de 6 de esas recomendaciones, 16 que hemos mencionado. Ahora, lo cierto es que la recomendación número 1 habla de que cada nación, como decía, tiene que desarrollar una evaluación nacional de riesgos y también un enfoque basado en riesgo en cualquiera de las áreas que forman parte de los sectores vulnerables al lavado de dinero. En el tema de las universidades se ha considerado que no es un espacio que sea, digamos, no tiene una situación de riesgo per se. Sin embargo, evidentemente puede haber, como hubo en el pasado, afortunadamente ya desterrado, de actos de corrupción masiva, como el caso, evidentemente, de la estafa maestra. Afortunadamente, hoy esto se encuentra ya desterrado en nuestro sistema, pero que también hay que reconocer que ese fue un error derivado de la presión por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, en su momento SEDATU, Pemex, ISSSTE, por ejemplo, pero que en este momento ya estamos en una realidad absolutamente distinta. Por eso, haciendo ese análisis, consideramos que las universidades no eran un factor de riesgo y que era un exceso y un despropósito, además, generar que hubiera un ataque, una estigmatización de las universidades por este fenómeno que vivimos el sexenio anterior. Entonces, ni las elecciones, ni las universidades, ni, por ejemplo, el robo de hidrocarburos fueron considerados riesgos para este año. En particular, el tema de robo de hidrocarburos, a pesar de que teníamos en noviembre de 2018 más de 80,000 barriles diarios robados diariamente por parte de las organizaciones criminales, con la aquiescencia particularmente del general Trawitz o de las personas vinculadas con la salvaguarda de las instalaciones de Pemex. Lo cierto es que al día de hoy, gracias a la política instrumentada por el presidente López Obrador, se ha logrado reducir a 3,000 o 4,000 barriles diarios. Esto ha permitido que no consideremos al robo de hidrocarburos como un riesgo, como una amenaza en sí al sistema financiero de la economía nacional o un riesgo de una actividad de lavado de dinero. Sin embargo, creo que es importante que empecemos a reflexionar en torno a cuáles son nuestras amenazas, particularmente estos factores externos que pueden impactar en la vida pública del país, de la economía, del sistema financiero, cuáles son nuestras vulnerabilidades. Y ahí yo me uno a las posiciones teóricas que, por ejemplo, manejaron en su momento Giovanni Sartori o Dieter Noller respecto a la importancia de los diseños institucionales. Incluso todo el nuevo institucionalismo surgido más bien en la economía y después trasladado a la ciencia política, inclusive al derecho, han hecho respecto al análisis de la necesidad de revisar no solamente las reglas formales, sino también las reglas informales de toma de decisiones en las instituciones y sobre todo el papel de los diseños institucionales. Queremos mejorar la situación del país en cualquier ámbito, necesitamos hacer una revisión de los diseños institucionales y ver si estos realmente funcionan o son acordes con la eficacia programada o la eficacia planteada en los discursos institucionales. Entonces, la vulnerabilidad es un aspecto fundamental, poder encontrar
poder visibilizar los problemas. Pienso un poco en los temas de género, ¿no? Es una problemática muy grande el hecho de no visibilizar los problemas de género, porque lo que no se visibiliza termina por no existir. Y esto realmente debe ser un tema que nos debe de importar mucho. El lavado de dinero existe, las debilidades institucionales existen, los grupos delictivos existen. Por tanto, es importante que podamos generar políticas públicas conjuntas para poder analizar la realidad. Yo soy un partidario del pensamiento de Edgardo Buscaglia, por ejemplo, en su libro de Lavado de Dinero y Corrupción Política, donde señala que si no tenemos una academia crítica fuerte, si no tenemos una sociedad civil participativa, activa, medios de comunicación independientes, poderes judiciales independientes, fiscalías autónomas fortalecidas, entonces no estaremos construyendo de forma adecuada un Estado constitucional de derecho y por tanto evolucionar hacia un modelo mucho más acabado del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y sobre todo del entendimiento de la sociedad respecto a la necesidad de que las reglas sean aplicadas para efecto de generar mejores mecanismos, mejores estándares de orden, de certeza jurídica, seguridad y sobre todo de cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, una de los grandes avances tiene que ver con que México no solo está pensando en el lavado de dinero, no solamente está pensando en el financiamiento del terrorismo y en las armas de destrucción masiva, sino está pensando en todos los delitos precedentes, todas aquellas conductas que de alguna forma están relacionadas con el lavado de dinero y que permiten que la delincuencia, sea en sector público, corrupción política, o sea en sector de delincuencia organizada, se alleguen de recursos. Y esto es fundamental. Tenemos que utilizar la metodología que han planteado los estándares internacionales, no solo para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, sino para atender a los temas que realmente nos ocupan como mexicanas y como mexicanos. El lavado de dinero tiene repercusión o tiene una relación directa con la trata de personas, con el tráfico ilícito de migrantes, con el robo de hidrocarburos, con el peculado electoral, con el financiamiento ilícito de las campañas electorales, y es aquí donde debemos estar. Y yo creo que es fundamental el papel de las universidades. La conciencia crítica, la masa crítica de la sociedad se encuentra en las universidades. La posibilidad de difundir ideas de calidad, el enriquecimiento de la discusión social, la calidad argumentativa, la movilidad social, se encuentran reflejadas en las universidades públicas. Por ello, creo que es muy importante que podamos tener este tipo de encuentros con los sectores universitarios, públicos y privados, para poder discutir sobre las necesidades de la transformación social del país. Yo creo que el presidente López Obrador ha impulsado una agenda de transformación del país que ha sido, digamos, bautizada como la cuarta transformación, la 4T, pero creo que esta transformación solamente llegará a los estándares que queremos todas y todos si las universidades participan de manera proactiva en la discusión pública sobre los problemas públicos de México. Un poco recuerdo a Norberto, ese viejo sabio italiano ya fallecido, Norberto Bobbio, cuando hablaba de que la democracia no es otra cosa más que el ejercicio del poder público en público. Eso es finalmente lo que estamos haciendo el día de hoy. La Evaluación Nacional de Riesgos no debe quedarse en un libro que quede archivado en un librero, sino tiene que encontrarse en el ámbito de la discusión pública, y no hay mejor lugar que las universidades para hacerlo. Tenemos y por ello creo que este proyecto es tan importante. Necesitamos discutir la realidad social, necesitamos discutir qué es lo que está sucediendo en la calle, necesitamos discutir cuáles son los riesgos que tenemos en materia de lavado de dinero, en materia de financiamiento del terrorismo, en materia de corrupción política, para poder entonces entender qué es lo que tenemos que hacer. Y afortunadamente tenemos dos grandes indicadores. El primer indicador relevante es finalmente esta Evaluación Nacional de Riesgos. Es una actualización de la que en 2016 se hizo por parte del Estado mexicano, y después el informe de evaluación mutua. Ambos documentos nos permiten tener un diagnóstico claro respecto a esta problemática, y creo, ayer se lo mencionaba con el Estado de Chiapas, y creo que es importante que lo hagamos a partir de los ámbitos locales.
de cómo al final del día cada entidad federativa es diferente y por tanto lo que tenemos que encontrar cuáles son las problemáticas locales y cómo la metodología de la Evaluación Nacional de Riesgos del Combate al Lavado de Dinero nos puede llevar a resolver problemas que tienen que ver con tráfico de migrantes en Chiapas o con siembra de amapola en Guerrero o con trata de personas en Tlaxcala o con tráfico de drogas en Tamaulipas. Entonces yo creo que esta es una parte fundamental para poder entender que este es un modelo de naturaleza nacional, pero que tiene que también tener su acompañamiento local. La base fue una base sustancialmente práctica. Partimos de la premisa ya planteada en su momento por algunos académicos, incluyendo por supuesto Buscaglia, en donde lo importante más allá de las construcciones conceptuales es poder encontrar la vinculación entre realidad y diagnósticos, entre realidad y práctica. Y ahí es donde encontramos que la mejor forma de analizar es empezar a generar información con base en lo que las distintas entidades públicas tenían. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la UIF, la SEDENA, la Secretaría de Marina, la propia Fiscalía General de la República, la información que se obtenía de las UIPs, de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas. Entonces, esa información tenía que ver con algo que en realidad existe, está en la calle, que tiene que ver con cómo se lava el dinero en México, qué tenemos que hacer cuando existe una persona que empieza a recibir o empieza a aportar recursos significativos en efectivo. Por otro lado, tiene que ver con el alcance nacional. El lavado de dinero es una desgracia internacional, es un problema de naturaleza supranacional. Sin embargo, las respuestas tienen que estar armonizadas desde lo local. Y por lo local me refiero a lo municipal, lo estatal, evidentemente lo nacional, en el entendido de que la problemática del lavado de dinero, de la corrupción política, de la delincuencia organizada, tiene una connotación supranacional, tiene una connotación internacional, que por tanto tiene que haber un enfoque de combate desde lo supranacional. Por otro lado, fue un ejercicio coordinado con diversas instituciones y en donde se integró al sector privado a partir de cuestiones. El sector privado empezó a entregarle a la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto en el sector financiero como en el sector de actividades vulnerables. Al final del día se clasificó la información a partir de 4 grandes riesgos. Yo quiero hacer una invitación a la Academia del Estado de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en particular, para que se haga un análisis respecto a lo que estamos presentando. Este es un documento, digamos, resumen, es una presentación de PowerPoint y es una explicación breve, pero tenemos, y la invitación es que puedan leer el documento que se encuentra en la página de internet de la Unidad de Inteligencia Financiera y que se pueda analizar si estos son los riesgos que ustedes también encontrarían respecto al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, al régimen de prevención de lavado o a los riesgos emergentes. Básicamente encuentro 3 grandes amenazas: la corrupción, el nivel de recursos ilícitos y la delincuencia organizada. Encontramos 6 vulnerabilidades graves en materia de riesgos de lavado de dinero, particularmente la impunidad y el movimiento transfronterizos en puertos y aduanas, pero encontramos también 9 riesgos en materia de combate al financiamiento al terrorismo, en donde pues, la verdad es que nuestra realidad, nuestra posición geográfica nos pone en una situación de necesidad de mejorar internamente los mecanismos de prevención de lavado de dinero. Respecto a la parte adjetiva, precisamente el régimen de prevención, creo que se ha avanzado de manera adecuada. Habría que, y ahorita regresaré sobre ello, la falta de maduración de los modelos de riesgo. Y bueno, tenemos 2 riesgos emergentes que no teníamos contemplados en años anteriores. El primero, la evolución tecnológica. Nadie puede parar la evolución de la tecnología en el mundo. Y ahora uno de los mecanismos de lavado de dinero es precisamente los proveedores de activos virtuales. Lo decía hace unos días que me llamaba mucho la atención que la mayor parte de las adquisiciones de criptomonedas, por ejemplo, se encuentran en el ámbito de Jalisco. Y eso creo que es algo que tenemos que estar revisando. Respecto al COVID-19, hemos tenido lamentablemente un incremento en temas como pornografía infantil, como trata de personas, como usurpación de identidad, phishing, malware, entre otras acciones que han servido para fortalecer a los grupos delictivos. La primera amenaza es la delincuencia organizada.
ahí podemos ver cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Pacífico se encuentran presentes en la mayor parte de las entidades federativas de la República Mexicana. También hay que decir que tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y que también en ese contexto tenemos 8 organizaciones delictivas que se fueron fortaleciendo de manera gradual a partir del sexenio anterior. Guerreros Unidos, Los Rojos, el Cártel Independiente de Acapulco en Guerrero, Santa Rosa de Lima en Guanajuato, los Viagra en Michoacán, el Cártel de Noreste en Tamaulipas. Son instituciones, organizaciones delictivas, mejor dicho, que empezaron a crecer de manera predominante. En la Ciudad de México, por supuesto, tuvimos el Cártel de Tláhuac, entre otros espacios. Y aquí nos lleva al tema del nivel de recursos ilícitos generados en el país. Más o menos se calcula por parte de la Organización de Naciones Unidas, particularmente su oficina en contra de la droga y el delito, que estamos lavando en países como en México entre el 5.7 y el 7.5% de los recursos del Producto Interno Bruto. Este régimen es un régimen muy alto, pero que evidentemente hay naciones como el África subsahariana o como Centroamérica que tienen peores espacios de ilegalidad. ¿Dónde encontramos la ilegalidad? En muchos espacios, con desarrolladores inmobiliarios, con la venta de drogas, la venta de armas, la venta de arte, la venta de joyas, la venta de metales preciosos, particularmente el oro, y por supuesto todos los asuntos que se encuentran relacionados con la corrupción política, con la trata de personas, con el tráfico de migrantes, tráfico de especies, tráfico de órganos, entre otras cosas. La tercera amenaza es la corrupción. Vivimos en un mundo, en un país donde la corrupción se convirtió en uno de los temas los más relevantes y que forman parte de la agenda del presidente López Obrador. La verdad es que el presidente López Obrador ha sido muy claro, tenemos que mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Creo que ha habido mejoras sustantivas, ustedes los pueden ver en la presentación. El informe del Barómetro Global de la Corrupción no disminuye, digamos, de 61% a 44%. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del lugar 138 al 130, INEGI del 91 al 87%. Sin embargo, hay que reconocer que seguimos manteniendo problemas. La impunidad es uno de los grandes problemas y esto se resolverá hasta que los asuntos lleguen ante los órganos jurisdiccionales. Necesitamos que las personas políticamente expuestas tengan mejores niveles de seguimiento y de control y sobre todo localizar al beneficiario final. Y ahí es donde las WIPES tienen un papel fundamental. La forma de poder atacar la corrupción, la impunidad, los grupos delictivos, tiene que ver con identificar a los beneficiarios finales en sus propiedades, en sus vehículos, en su régimen familiar, y eso solamente se puede dar con la información que tienen ustedes en las bases de datos de cada entidad federativa. La economía informal es un problema, 57% de la población vive en economía informal, y esto ha implicado, bueno, es el 22% del Producto Interno Bruto, y ha implicado que existe riesgo de que una buena parte de los recursos sean utilizados en el ámbito de la criminalidad a partir de la economía informal. La base fundamental, en los últimos años se ha subido en el porcentaje de cuentas de adultos del 36 al 47%. El actual gobierno ha hecho dos políticas importantes que tienen que ver con menores, por un lado, y por otro lado tienen que ver con programas sociales para que sean distribuidos a partir de un proceso de bancarización. Sin embargo, tenemos la tercera parte de las cuentas por cada 1,000 adultos de lo que tendría, por ejemplo, Chile, o casi la mitad de lo que tenemos de lo que tiene en este momento un país como Argentina. Por eso, digamos, tenemos amenazas, las vulnerabilidades, tenemos riesgos de financiamiento al terrorismo, sobre todo nuestra posición geográfica y la porosidad de nuestras fronteras, la falta de capacitación en esta materia, y en el régimen de prevención, sobre todo, tenemos una probabilidad alta ante la falta de maduración de los modelos de riesgo de los supervisores, algo que en ese momento está corrigiendo y desarrollando el Servicio de Administración Tributaria. Respecto al combate
al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Nuestros temas tendrán que ver más bien con una falta de desarrollo, algo que ya está haciendo la UIF con el Centro Nacional de Inteligencia, de un sistema de respuesta en caso de un ataque. Y en riesgos emergentes encontramos alto los activos virtuales. En este momento tenemos más de 2.400 avisos que nos han llegado por parte de las 11 plataformas que venden activos virtuales en el país, y el régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, por lo que mencionaba. Cierro con esto ya por el tiempo. La idea es generar una política pública que mantenga la prevención, la inteligencia, la investigación y procuración de justicia, y por supuesto la supervisión por parte de los sujetos obligados. En prevención, capacitación y diseminación de tipologías, bases de datos y modificaciones al marco normativo, como las que en este momento se encuentran pendientes en la Cámara de Senadores. Vuelvo a insistir en el tema porque es fundamental. Si no llegamos el 18 de diciembre a una reforma legal, la problemática del país puede significar que nos introduzcan a una lista negativa en cuanto a nuestra calificación, y eso puede implicar un tema financiero y económico al país. En inteligencia, pues hay que generar información de inteligencia, contar con bases de datos, homologar los criterios, prever las posibles tendencias delictivas y generar mapas patrimoniales, por ejemplo, que nos permitan identificar los actores de riesgo en materia fiscal y en materia financiera. La investigación y la procuración de justicia es fundamental. Se ha planteado en diversos espacios, en diversos momentos, la necesidad de que México incremente el número de sentencias condenatorias o de decomiso de bienes e instrumentos del delito. Y eso solamente se puede hacer si las fiscalías o los poderes judiciales participan de manera coordinada en esta política pública. Lo mismo en los temas de impartición de justicia. Hay que homologar los criterios del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en algo que para nosotros es importante, que es el blanqueo de capitales. Hay que lograr la coordinación institucional, el intercambio de información, la capacitación, las estadísticas comunes, que es algo que también Gafi nos está pidiendo, y sobre todo la idea de tener mejores resultados con la judicialización de las carpetas. La supervisión tendría que ver con la consolidación del informe basado en riesgos, del diseño de matrices, la optimización del intercambio de información, la incorporación de mecanismos de supervisión tecnológica, la inteligencia artificial, el machine learning, y por supuesto toda una supervisión en materia de nuevas tecnologías y de implementación. Cierro nada más con esto. Hasta este momento hemos ya superado el número de denuncias de 2017, que era el récord histórico de la unidad, tanto en 2019 con 161 como en 2020 con 114. Hemos logrado llegar a 199 denuncias administrativas en materia fiscal o de responsabilidad administrativa. Se han bloqueado en lo que va del año 19.831 cuentas, y esto ha generado como montos bloqueados hasta este momento 4.375 millones de manera directa y 1.498 millones como terceros relacionados. Asimismo, más de 330 millones de dólares que en este momento se encuentran bloqueados por parte de las autoridades mexicanas. Pues quiero solamente agradecer esta, digamos, oportunidad de haber estado con ustedes y haber presentado este resumen de la Evaluación Nacional de Riesgo, con la solicitud que se pueda discutir el documento completo en los ámbitos académicos y que podamos cumplir con el estándar internacional y con la obligación del Estado mexicano de difundir a todos los sectores los riesgos con los cuales, de los cuales pueden ser objeto, dadas las condiciones de criminalidad que tenemos en el mundo. Y realmente les agradezco a todas y toda su atención. Muchas gracias por su interesante y documentada intervención. Creo que, como decía yo, vale mucho la pena que en el ámbito de la universidad se pueda analizar de manera puntual toda la estrategia que usted ha señalado y, desde luego, todas las políticas públicas que articuladas puedan enfrentar con éxito los riesgos que actualmente usted ha señalado. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Rodolfo Campos Montejo, abogado general de la distinguido de esta casa de estudios. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos.
pues es un honor participar en un evento que por el número, calidad y ubicación de sus participantes adquiere una dimensión regional. Como se dijo a la entrada, es un evento que está siendo difundido por la televisión y la radio de nuestra universidad, que tiene cobertura estatal, y celebramos la atinada estrategia que la Unidad de Inteligencia Financiera ha emprendido en todo el país. Y celebramos la posibilidad de poder estar esta tarde conociendo el contenido y alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos. Y como atinadamente lo decía nuestro rector y también el doctor Nieto, qué mejor forma de hacerlo a través de las universidades, que constituyen la caja de resonancia de los grandes temas locales, nacionales y globales. A través de su exposición, el doctor Nieto nos ha dejado claro que la Evaluación Nacional de Riesgos es un diagnóstico que nos permite, que le permite al Estado mexicano establecer estrategias para el combate del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento relacionado con el tema de las armas de destrucción masiva. Y que particularmente en nuestro país sería el primer tema, el lavado de dinero, el que tendría una mayor incidencia. Este instrumento que ha sido coordinado por la UIF con la participación de importantes instituciones como es el SAT, Comisión Nacional Bancaria, Sedena, CEMAR, Función Pública, Fiscalía General de la República, etcétera, constituye un ejercicio de alcance nacional que creo está construido a partir de problemáticas locales, que suma la perspectiva del sector privado y agrega riesgos considerados emergentes, como el COVID-19 inclusive, y el tema, es un tema que cada día estamos escuchando con mayor frecuencia, como es el derivado de las criptomonedas. Es oportuno, pues, profundizar en dos tópicos intrínsecamente ligados y que representan un factor fundamental en los fenómenos delincuenciales que inspiran la Evaluación Nacional de Riesgos. Me refiero a la corrupción y me refiero a la impunidad, que son situaciones estructuralmente arraigadas en México. El doctor Nieto ha dicho, parafraseando a Douglas North y a Giovanni Sartori, que para superar la corrupción y para superar la impunidad se requieren dos elementos fundamentales: instituciones sólidas y voluntad política. Creo que todos estamos conscientes que en México llevamos décadas en la ruta hacia la concreción del primer elemento. De ello dan cuenta múltiples reformas constitucionales, reformas legales, y así como el surgimiento de no pocas instituciones que abarcan por lo menos desde la supuesta renovación moral que prometió el entonces presidente Miguel de la Madrid, hasta el Sistema Nacional Anticorrupción que se instauró durante el sexenio pasado. Sin embargo, es evidente que en ese periodo, o desde esa época, no existió una muestra contundente de voluntad política para que esas leyes, para que esas instituciones funcionaran de manera eficaz. Por el contrario, buena parte de los gobernantes que de aquel entonces cayeron en la simulación, y los niveles de impunidad en el ámbito penal casi llegaron al 100%. Para no ir tan lejos, analizamos algunos datos de lo que ocurrió en la propia UIF
creada en nuestro país en 2004 y con rediseños institucionales en 2006 y 2013, donde por momentos precisamente la ausencia de voluntad política para garantizar su funcionamiento con estricto apego a la ley la alejó en mucho de su finalidad, poniendo en duda la buena fe y la objetividad de sus determinaciones. Por eso, actualmente resulta encomiable la importante, yo diría, valiente labor que usted y su equipo realizan desde la COBIF para combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. Basta revisar el estratégico papel que han jugado casos tan relevantes como el Obrecht Lozoya, o un caso que para mí me llama poderosamente la atención, como es el de un magistrado federal, el primer magistrado federal detenido en más de 20 años, que estaba ligado al cártel Jalisco Nueva Generación y que ahora pues está vinculado a proceso. O la red internacional de trata de personas, conocido el caso como Sony Rivas, el robo de hidrocarburos, o la red de corrupción de agencias de publicidad que se dedicaban a venderle publicidad especializada a gobiernos y que estaba caracterizada por inflar precios. Y en fin, o tal vez alguno muy emblemático, como es el de García Luna y la triangulación de sus recursos a la familia de este señor. Pero sin duda, de todos esos casos investigados por la UIF, destaca lo que usted mencionó, doctor Nieto, la llamada estafa maestra, mecanismo utilizado para desviar dinero público, en particular en Sedesol y Pemex. Esquema que tenía una característica perversa, que tenía un gran poder corruptor para triangulizar el dinero y desviarlo utilizando una red de universidades públicas. Penosamente, nuestra alma mater resultó involucrada en ese mecanismo de corrupción representada en ese entonces por servidores universitarios que se apartaron de su recto proceder y que dejaron de ejercer sus funciones con honestidad, con probidad, con honradez, anteponiendo sus fines personales a los de nuestra institución. La participación en esos actos ilícitos de aquellos funcionarios plantean tiempos muy difíciles para la comunidad Uchimán, como se nos conoce aquí, por el símbolo de la cultura olmeca, nuestra universidad. Entre ellos, estamos sufriendo, y a eso se enfrentó nuestro rector como primer acto en su toma de posesión, de conocer de la existencia de un crédito fiscal por más de 630 millones de pesos determinados a nuestra institución y que actualmente estamos litigando ante el Tribunal de Justicia Administrativa. No obstante, los universitarios tabasqueños, con la conducción, con la valentía y la honestidad de nuestro rector, estamos sorteando con éxitos los desafíos presentes y futuros, pues hoy la UJAP tiene como objetivo principal sumar esfuerzos, combatir la corrupción y manejarse con transparencia. Prueba de ello es que esta administración puso en vigor el nuevo reglamento de la Contraloría General de la UJAP, que a iniciativa de nuestro rector dotó a nuestra institución de la estructura necesaria para contar con autoridades investigadoras y sustanciadoras para la investigación y, en su caso, como ya lo estamos haciendo, sancionar las faltas cometidas por los servidores universitarios. Era inadmisible que estuviéramos en esta comisión legislativa. Y otra prueba más es el diplomado en delitos financieros e identificación de recursos de procedencia ilícita, que busca capacitar, que busca sensibilizar
a todos los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables en términos de la ley. Además, le refrendamos nuestro compromiso, doctor Nieto, para generar capacitación, para generar divulgación y para generar líneas de investigación en estos temas que usted nos ha planteado, con nuestros estudiantes, con nuestros académicos y en todo lo referente a la prevención, identificación, alerta de operaciones de lavado de dinero y operaciones llevadas a cabo con recursos de procedencia ilícita. Nuestro rector lo dijo claramente durante la ceremonia en que rindió protesta. La Universidad Juárez debe ser ejemplo en la transparencia y el adecuado manejo de sus recursos. En esta labor superior esperamos contar con el respaldo institucional de la UIF y de su titular, a quien le agradecemos su participación como figura central de este evento. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Campos. Hemos recibido muchas preguntas del público. Tenemos por diferentes medios las personas que han estado, pues han estado muy pendientes de la intervención del doctor Santiago Nieto, y hay diferentes intervenciones, así que vamos a hacer nada más dos preguntas de dos compañeros universitarios. En primer término, le doy la palabra al doctor Luis Manuel Hernández Gobea, que es el director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad. Doctor Hernández Gobea, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos, y con especial aprecio y respeto saludo a nuestro rector, licenciado Guillermo Narváez Osorio, y muy contento de participar con él en esta administración, donde su prioridad y la certeza que él tiene en la transparencia de la universidad es parte del compromiso que tenemos con él. Igual, con mucho cariño, recordamos los universitarios a un gran rector, ex rector, al doctor Jorge Abdo Francis, a nuestro presidente de la Honorable Junta de Gobierno, Jorge Alfredo Tomás Telles, un gran abogado con un prestigio nacional, el doctor Rodolfo Campos Montejo, a nuestro secretario de Finanzas, Miguel Armando Vélez Telles, y por supuesto, de manera especial, esta noche agradezco la conferencia muy importante, sobre todo para esta área que represento, al doctor Nieto. Nosotros en esta división, que es la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, hemos estado muy pendientes de las reformas a las leyes en materia fiscal, económica y administrativa, y en este sentido nos dimos a la tarea de diseñar ex profeso a la nueva política federal anticorrupción, el curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento Ilícito, el cual es ofertado por el Centro de Educación Continua de nuestra división e impartido por oficiales de cumplimiento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como la ley del PRIORPI. En este sentido, doctor Nieto, agradecemos su participación, y como una división involucrada en los manejos administrativos y financieros, y formamos a los estudiantes en este sentido de las 4 disciplinas de la mercadotecnia, la administración, la contabilidad y la economía, quisiera yo preguntarle cuáles serían sus recomendaciones para nosotros como institución de educación superior enfocada en las áreas contables, económicas y administrativas, en estas materias tan importantes como lo es el conocimiento de los delitos financieros y las prácticas de prevención. Y a su vez, ¿cuál sería la política de vinculación para las instituciones de educación superior? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Hernández Gobea por la pregunta. Yo diría lo siguiente, creo que tenemos que trabajar en 4 líneas. La primera tiene que ver con la difusión
de esta evaluación nacional de riesgo, del informe de evaluación mutua, en virtud de que Gafi va a venir el próximo año. La vez pasada fue el Fondo Monetario Internacional y Gafi los que hicieron la revisión, y es importante que todos los sujetos obligados por actividades vulnerables tengan conocimiento de esta evaluación nacional y de los riesgos que tiene su sector. Particularmente en el ámbito de los profesionistas, destacan la posición de las y los abogados y las y los contadores. Creo que estos dos espacios son fundamentales para poder entender cómo la delincuencia organizada genera estructuras jurídicas como fideicomisos, personas morales para el lavado de dinero. Y yo creo que este documento nos sirve de mucho, y el hecho de que las universidades lo puedan difundir será fundamental para poder cumplir con el estándar internacional. Segundo, hay que tener un enfoque basado en riesgo. Se ha mencionado aquí la estafa maestra ya en varias ocasiones, y ese finalmente es el riesgo más grande que han tenido las universidades de manera reciente. Pero no solamente se trata de un enfoque basado en riesgo a nivel de los sujetos obligados por actividades vulnerables, sino también de todas aquellas personas o personas físicas morales que puedan estar cercanas a una actividad de naturaleza ilícita sin saber. Es importante que podamos difundir que el flujo de efectivo, la corrupción política, el financiamiento ilícito de las campañas electorales son elementos que terminan siendo un riesgo para todas las personas. Un tercer tema tiene que ver con el diagnóstico local. La evaluación nacional de riesgo tiene un alcance nacional, como se dijo, pero también, como se dijo, tenemos particularidades locales. Y yo creo que el mejor espacio para poder hacer un diseño, una revisión respecto a las problemáticas locales es precisamente sus ámbitos universitarios, particularmente las universidades públicas. Es importante que haya un diagnóstico respecto a qué problemática puede tener Tabasco, en particular que no tengan otras entidades federativas, así como mencionaba yo hace un momento, el tema del tráfico ilícito de especies, por ejemplo, en el Mar de Cortés, abarca a varias entidades de la República Mexicana, o la trata de personas abarca a otras, o el tráfico de drogas o de armas está abarcando a otras. Entonces yo creo que el diagnóstico local será fundamental para poder entender las mecánicas y las políticas públicas que se tienen que instrumentar en cada espacio geográfico de la República Mexicana. Y finalmente, un proyecto que tiene que ver con la certificación. El día de hoy tenemos 85,000 personas que son sujetos obligados de actividades vulnerables y que necesitan certificarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera y ante el SAT. Estamos preparando un proyecto para que sean las universidades públicas quienes hagan la capacitación en materia de PLD, de prevención del lavado de dinero, y a partir de ahí se puedan generar las evaluaciones correspondientes. Se va avanzando en ese proceso, pero yo creo que lo fundamental es que las universidades pueden ser el espacio de reflexión, de análisis y de propuesta para poder mejorar las condiciones del combate al lavado de dinero en nuestra república. Muchas gracias por su respuesta, doctor Santiago Nieto. Voy a ceder ya finalmente el uso de la palabra al doctor Miguel Armando Vélez Telles. Es también maestro de la auditoría, contador público certificado y es el secretario de Finanzas de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Adelante, doctor Vélez. Perdón. Le escuchamos. Gracias. Muchas gracias por cederme la palabra. Es rector de nuestra Universidad Juárez, doctor Jorge Abdo Francis. Saludo con mucho afecto a nuestro rector, licenciado Guillermo Narváez Osorio. Y por supuesto, al doctor Santiago Nieto Castillo, que no es un improvisado en la materia del doctor Santiago Nieto, puesto que se mencionó, y así es, lo conozco desde que estaba yo en un servidor como contralor del Instituto Estatal Electoral, y tuve el gusto de escuchar una conferencia impartida por usted cuando estaba en ese sentido, en este contexto electoral.
Entonces, esa es la ventaja que tiene hoy la unidad de inteligencia financiera, puesto que no estamos hablando de alguien que también, que suele suceder, que se coloca a alguien sin experiencia y entonces cuesta más trabajo, no dudo de la capacidad que pueda tener, pero alguien como el doctor Santiago Nieto y además con una ventaja, que ha sido y es docente, eso también le permite tener otra perspectiva de la visión que estamos hablando. Yo nada más quisiera rápido, doctor Nieto, comentar que, bueno, estuve también viendo informaciones muy distintas. Por ejemplo, me sorprende que Israel pueda considerarse y Rusia dentro de los paraísos fiscales, hablando de riesgos, que esto es muy importante. O por ejemplo, Latinoamérica, Paraguay, que es ocupa el indicador más alto en materia de lavado de dinero. Pero también doctor, bueno, recientemente en las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, pues Oregon aprobó el consumo personal de bastantes drogas, y eso sorprende porque, bueno, pues por lo menos tenemos 70 años de estar combatiendo todos los carteles y toda la droga, y de aquellos carteles que empezaron vendiendo marihuana. Bueno, pues hoy estamos hablando de fuertes drogas y el mapa que nos sorprendió, que nos mostró, también muy importante. Y doctor, me gustó mucho que usted hablara de algo importante también que mencionó, y eso habla que usted es académico, insistió en la academia, precisamente en cuidar mucho en la academia. Y quiero decir nada más entre paréntesis que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del cual pertenezco, que soy contador público certificado, bien, ya se creó precisamente la certificación en lavado de dinero. Y mencionó usted hace un momento precisamente eso, y lo comparto con usted, coincido en que debemos de trabajar en esa certificación. Yo quisiera preguntarle desde mi ámbito también académico, y me interesa mucho, ¿cuál sería su opinión de cómo formar una academia que fuera trascendental? ¿Habría que crear ciertas materias o crear una licenciatura para tal fin? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Primero, pues decir que México se encuentra en este momento, de acuerdo con Gafi, en una zona de seguimiento intensificado, a la par de países como Austria, como Estados Unidos. O sea, realmente estamos en una posición buena. Sin embargo, esto no puede llevarnos a, digamos, cruzar los brazos. Necesitamos aprobar las reformas en México para poder mejorar nuestra calificación y mantenernos en ese espacio. Por otro lado, sí, es interesante cómo, por ejemplo, en Israel hemos tenido estos casos donde hemos tenido evidentemente colaboración del Estado de Israel, pero donde hay personas que han terminado generando actividades de naturaleza ilícita, sobre todo vinculadas con la seguridad, que terminan mandando recursos a Israel. Esto tiene que ver evidentemente con que Israel tiene uno de los mejores mecanismos de seguridad y las mejores tecnologías, parte de las tecnologías más desarrolladas del mundo. Pero el caso de Genaro García Luna, por ejemplo, es relevante cómo se mandaba recursos a Israel como un mecanismo finalmente para pago o para temas de retribuciones hacia los grupos con los que tenían relación García Luna. Por otro lado, tenemos el caso de Paraguay, caso de Rusia, que han sido mencionados. Aquí pues, tiene que ver con algún tipo de actividad que ha sido pues, detectada por la comunidad internacional. A mí particularmente pues, me preocupan más bien espacios donde exista flujo de recursos y donde no se tengan los suficientes controles. Rusia forma parte, y eso es una ventaja, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y forma parte del Grupo ECMO. Hay una línea de investigación, en el caso de Emilio Lozoya, que toca, por ejemplo, a Rusia.
Y finalmente, creo que pero el punto central pues va a tener que ver con la posición que mantenga la República Mexicana en esta materia, que, insisto, siempre de acuerdo con la política del presidente López Obrador, ha sido de no tolerar la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero cuando se desarrolla dentro de nuestra república, de nuestro país. Respecto a Estados Unidos, la colaboración es cercana, sobre todo en el tema de tráfico de drogas, tráfico de armas, que es nuestra prioridad a nivel supranacional, y también pues, hemos encontrado un tema de corrupción política importante. Es decir, una buena parte de la clase política mexicana termina comprando inmuebles en Estados Unidos y creo que eso es algo que se tiene que visibilizar ante la sociedad mexicana. Respecto a lo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, yo creo que ese es el objetivo de la reforma que se está impulsando en el Senado de la República. Para cumplir la recomendación 23 tiene que haber, entre otras cosas, mejores controles y reportes de operaciones, avisos de operaciones sospechosas por parte del sector no financiero. Se tienen que generar mecanismos de sistemas automatizados, se tiene que mejorar la capacitación. Y yo creo que espacios como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o las barras o colegios de abogados pueden ser un espacio privilegiado para poder dar la capacitación en esta materia y cumplir con el objetivo del estándar internacional. Respecto a la materia, yo sería de la idea de que las universidades, precisamente para la presentación de estos exámenes de certificación de los sujetos obligados por actividades vulnerables, pues pudieran presentar o plantear o ofertar un diplomado que enseñe qué es la Convención de Palermo, la Convención de Viena, la Convención de Mérida, los estándares internacionales, las 40 recomendaciones, sus notas interpretativas, un poco sobre las decisiones del Consejo General de Naciones Unidas, temas de financiamiento del terrorismo, y por supuesto las tipologías que existen a nivel México, a nivel global, respecto a cómo se ha utilizado el sistema financiero, los sujetos obligados por actividades vulnerables, para lavar dinero en México y en el mundo. Yo creo que habría que hablar inclusive de casos prácticos, habría que hablar de la parte que ya es pública, de Odebrecht, la parte que ya es pública, la estafa maestra, de la operación Zafiro, y bueno, finalmente, pues sí, evidenciar pues, todas estas carencias que tuvo México, que ha tenido el mundo para combatir estos flagelos que se encuentran de manera constante en nuestra vida cotidiana. En recibir recursos en efectivo por parte en la venta de un vehículo, en la venta de una casa, puede ser dinero proveniente de la delincuencia organizada. Eso es algo que hay que impedir siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Santiago Nieto Castillo, por sus respuestas a las consideraciones y preguntas que han hecho los compañeros de la universidad. En nombre de nuestra Casa de Estudios, en nombre del señor rector, don Guillermo Narváez Osorio, y de todos los que han participado en este panel de evaluación de riesgos, le agradecemos cumplidamente su disposición para poder estar con nosotros. Sabemos de su apretada agenda de trabajo. Le deseamos éxito en el desempeño de sus funciones y reiteramos, como lo dice la guía ética para la transformación de México, que hice referencia al inicio de esta intervención, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y nos ha quedado claro esta tarde que usted está trabajando en esa línea, en esa vía. Muchas gracias de nuevo y que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco agradece al doctor Santiago Nieto Castillo su intervención. Agradecemos también la presencia del rector Guillermo Narváez Osorio, al Colegio de Directores, a directivos, académicos, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sección Tabasco, Luis Alberto Rodríguez Luna, a empresarios, a medios de comunicación, estudiantes universitarios y público en general, el habernos acompañados en esta presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Muy buenas noches.